Ok, ya hemos interactuado con los aspectos de la interfaz gráfica. Sin embargo, cuando pensamos ya en un desarrollo real, un desarrollo de las necesidades reales que tenemos, es importante que existan ciertos aspectos de tipos de datos o datos a llenar dentro de nuestros formularios. Entonces, SAP Business One tiene algunos mecanismos para el proceso de llenado de información. Básicamente lo que hace es el cómo voy a llenar los campos dentro de mi formulario. Vemos en esta gráfica pues que básicamente hay una asignación de cómo voy a llenarlos en cada uno de ellos y existen varios mecanismos a utilizar, los cuales vamos a ver a continuación. En este momento o este aspecto de enlace de datos, realmente todavía no hay una comunicación puntual hacia DI API. De hecho, puede hacerse sin necesidad de comunicación a DI API. Para ello vamos a tener un siguiente tema más adelante donde vamos a ver específicamente el proceso de comunicación con DI API. Bueno, básicamente SAP nos ofrece tres mecanismos de data source. Estos data source están orientados a los formularios, como mencionábamos. Tenemos el DB data source, user data source y data tables. Los tres en este caso son oficiales dentro de la documentación y pueden utilizarse. Sin embargo, ya en el uso de real, consideramos que vamos a utilizar los user data source. Esto sí va a ser importante porque esto nos va a permitir a cada formulario ciertos campos de determinarle el tipo de datos a utilizar o la máscara de la información que vamos a utilizar. Y en el caso de los data tables son muy importantes principalmente por un componente que se llama un componente grid, que es una especie de matriz que lo vamos a ver también más adelante. Entonces vamos a ver ejemplos de user data source y data tables porque consideramos que son los dos que realmente van a utilizar ya en un escenario real. El DB Data Source realmente yo lo veo muy reemplazado, no lo utilizamos realmente porque al momento de grabar información o obtener información, nosotros ya la obtenemos directamente a través de YAPI. Entonces, este tipo de data source realmente no lo utilizamos y no lo utilizamos, estoy hablando de nuestro equipo de desarrollo en Integra, porque a nivel de Business One pues es una forma oficialmente de llenado de información. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso? Básicamente en nuestro form debo de asignarle los data source que yo necesito, es decir, la asignación como tal está para cada data source, pero luego va a haber una asignación puntual a los ítems como tal del data source que necesitamos utilizar. Por acá nuestra gráfica que obtenemos desde la documentación oficial de SAP nos da un breve ejemplo de cómo debiera agregarse desde código fuente dichos data source, pero es parte de lo que nosotros vamos a ver en este momento a nivel de un ejemplo. ¿Okay? Entonces, con respecto a los data source, es algo que hoy en día nosotros podemos agregar desde SAP Business One Studio. ¿Okay? Veamos a qué nos referimos con ello. Voy a agregar un nuevo form. Voy a agregar algunos controles. Lo voy a llamar texto 20. Agrego un campo de text. Vamos con otra etiqueta. Fecha. Importe. Okay. Bueno, entonces ahora hemos estado utilizando los UI controls y aquí tenemos también los data source. Tenemos los distintos tipos que hemos mencionado y en este caso como el ejemplo es el user data source. Agrego un user data source, no aparece en ningún lugar del formulario porque el agregado es global al formulario, pero lo que me interesa como tal es definir el tipo de datos y entonces en esta propiedad de data type me aparecen los distintos tipos. En este caso me interesa un short text con una longitud de 20. Este es el ID. ¿Okay? Ya que lo tengo creado, ahora el proceso es el proceso de asignación a mi campo.
en el campo, que este campo es un edit text. Voy a ir a la parte superior y tiene acá el data line, data source. Selecciono y acá me aparece únicamente el data source UD-0. Recordemos que ese es el ID de mi data source. Listo. Agrego un siguiente data source. En este caso va a ser de tipo fecha. Lo asigno a mi campo. Tengo un importe. En este caso voy a agregar un tercer data source. El Unique ID puedo modificarlo, ¿no? O sea, esto es algo modificable. De acuerdo a sus estándares, también pueden hacerlo. Yo voy a dejar el que asigna por defecto. Entonces, en este caso, básicamente yo puedo asignar cada uno de los tipos. Recordemos que en SAP, pues, normalmente los tipos numéricos que tienen decimales están clasificados por cantidad, precio, medida o lo que corresponda para que nosotros podamos manejarlo. ¿Okay? Entonces voy a escoger en este momento, escoger price y voy a asignar ese dato. ¿Okay? ¿Qué diferencias tenemos? Recordemos que yo puedo ver en SAP Business One, mi formulario. Sin necesidad de salir. ¿Okay? Vamos a Business One. ¿Qué cambios tengo? Ok, si me posiciono en este campo, vemos que ya es un campo de 20 caracteres de tipo texto. Si me posiciono en fecha, automáticamente ya aparece el calendario, es decir, ya lo tomo como un campo fecha. Todos los mecanismos nativos de SAP para ingreso de fecha. Y en el caso del importe, pues aquí tenemos la misma lógica, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque ya cuando es un formulario real para el ingreso de información, pues es importante que el usuario final tenga su presentación de acuerdo a cómo lo necesita para cuando vaya a ser almacenado en base de datos. ¿Okay? Entonces, dentro de nuestros campos, pues no es asignado un data source y básicamente cuando no hay un data source en nuestro formulario, lo toma como si fuese de tipo texto, sin ninguna restricción de tamaño. Pero como vimos ya, sí es importante asignarlo, hay que tomarse un tiempo para el momento de diseño del formulario poderle asignar ese tipo de datos y así no tener que invertir un tiempo específico de desarrollo en el manejo de la máscara del campo o validaciones de ese tipo. Claro, pueden haber validaciones que, por ejemplo, no sea mayor a 500, que no sea menor de la fecha de 3 meses o validaciones de ese tipo, pero en cuanto al tipo de datos ya podemos ahorrarnos esa información como tal. ¿Okay? El siguiente tipo de datos que vamos a utilizar es el data table y principalmente nos va a servir para el manejo del componente grid. Un componente grid, nosotros ya lo tenemos acá dentro de nuestros UI controls, acá aparece grid. El grid no le definimos ningún tipo de propiedad, simplemente aquí está su unique ID y lo que me va a interesar es formarlo dinámicamente. ¿Okay? Veamos entonces, yo voy a crear un nuevo método para el manejo de dicha carga de información. Okay, vamos a crear entonces un método adicional. Vamos a llamar cargar infogrid. Como siempre, un método try catch para nuestro manejo de errores y vamos a indicarle acá que error al cargar información grid.
Y ya tenemos acceso a nuestro formulario XML. Vamos a agregarle un data source de tipo data tables. Agregarlo y le vamos a llamar a nuestro data source data table 1. ¿Okay? Como mencionábamos, el data source es a nivel del formulario. En este caso vamos a utilizar un query para poder obtener cierta información. Y vamos a obtener información de socios de negocios. Recordemos que por la sintaxis, en este caso que estoy usando HANA, yo estoy colocándole las comillas. En el caso de SQL, deben de ser corchetes o no colocarlo, ¿no? Cada quien pues, ya tiene ciertos hábitos al momento de realizar un query. Yo por estar trabajando en HANA, le estoy colocando comillas. CRD y este lo pusieron. Ok, listo. Tengo mi primera versión de query. Recordemos que si nuestro addon es dinámico, debiéramos de tener acá un if que diga si es SQL, el query es tal, si es HANA, el query es tal. Si queremos ese dinamismo, ¿no? Por aspectos de tiempo, no voy a agregarle esa lógica de momento. Y entonces voy a ejecutar mi query, que ya tengo en mi variable. Okay, con esto básicamente estoy obteniendo la información para mi data source de tipo data table. Ahora voy a obtener mi grid. Para ello voy a ir a obtenerlo desde mi formulario. De una vez agrego el casteo. Icon, XML, ítems, ítem, y nuestro ítem se llama IGT-GR01. ¿Okay? Ya que tengo mi grid dentro de data table, es igual a form data source data tables ítem y se llama data table 1. Y agregamos una sentencia de un update al formulario para que visualmente se vea el cambio. Ok, esto lo vamos a agregar entonces el cargar infogrid. Para eso tenemos el botón número 2, no, perdón, es el botón 1. Botón 1. Listo. Esto nos ayuda para que sea más rápido. Y vamos entonces. Vamos a nuestro menú, opción 2. Botón actualizar información. Y listo, ya está nuestro grid. Entonces con car code, car name. Como mencionábamos, es una forma rápida de llenar un componente de tipo matriz. Okay. Veamos entonces qué pasa si quiero agregar más campos. Vamos a ir a nuestro método cargar infogrid. Vamos a hacer más grande nuestro query, entonces vamos a agregarle ahora que también me interesa
el phone 1, que en este caso es el teléfono, y voy a indicarle también que me interesa el campo banners, y también le voy a decir que en este caso me excluye que solo coloque a los clientes, ¿verdad? Entonces where type es igual a C, solo los clientes. Veamos entonces. Opción 2, actualizar información. Y listo, acá car name, claro, no le estoy colocando alias al mi query, voy a colocarle alias. Vemos que incluso el tipo de datos ya viene como corresponde, no tengo que hacer ningún tipo. El phone es un phone y en este caso el monto numérico que es el saldo ya incluso viene de tipo un campo import. ¿Sí? Bien, que entonces el objetivo de mostrarlo es porque ya en un formulario real como este que estoy mostrando, seguramente el manejo de un grid va a ser el más rápido en nuestros desarrollos. Recordemos que Visual, en este caso SAP Business One Studio, también tiene un control de tipo Matrix que tiene sus diferencias. Dentro de la documentación encontramos cuáles son sus diferencias. Sin embargo, el grid, una de sus particularidades es esta facilidad de poder ser vinculado a un data source de tipo data table, que vimos que fue bastante rápido el poder manejarlo. Incluso seguro quienes están acostumbrados a otros lenguajes de desarrollo, pues saben que hoy en día es bastante sencillo poder poblar un grid, y esto es también lo que buscas a través de dicho data source.